Bienvenidos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor César Tocas. El curso que te traigo es Física Elemental y el tema del día de hoy es termodinámica. Así es, pequeño. Vamos a ver esta parte de la mecánica de fluidos que hemos estado viendo. Tanto hemos estado estudiando lo que es estática, la dinámica, el calor, y ahora vamos a combinar todo esto con la termodinámica. Muy bien, vamos a ver algunos conceptos preliminares como qué es un sistema termodinámico, qué es la sustancia de trabajo, qué es la energía interna o qué es el proceso termodinámico. Ven aquí que te cuento. Primero, el sistema termodinámico, bueno, es la porción de materia que se vamos a separar imaginariamente de un medio externo a ella y la cual vamos a interaccionar con su medio ambiente. Y como consecuencia se da la transferencia de calor. Y bueno, ¿qué es la sustancia de trabajo? Bueno, esta sustancia empleada como medio de transporte de calor, así como de intermediario de la transformación de calor en trabajo, usualmente va a ser el gas. Este va a ser nuestra sustancia de trabajo, pues, ¿no? La que está dentro de, vamos a decir, una cápsula o dentro de un recipiente y eso vamos a someterlo a una fuerza, vamos a trabajar un calor y va a producir un trabajo, ¿no? Bueno, eso vamos a verlo después. Energía interna, bueno, es aquella energía de un cuerpo que está relacionado con el movimiento térmico de las moléculas que lo forman. Es decir, pues, ¿no? En la sustancia que estamos hablando, que es un gas, dentro de ella hay pequeñas moléculas que están en pleno movimiento, pues, ¿no? Y si aumentamos la velocidad de estas moléculas, vamos a decir que la energía interna aumenta. En cambio, que si el calor que se somete a este gas es menor, entonces la energía interna va a disminuir, ¿no? En comparación a la anterior. Entonces, así vamos a trabajar, ¿eh? Con el trabajo generado, la energía interna puede aumentar o puede disminuir. Proceso térmico. Es la sucesión de estados por los cuales se hace pasar un sistema con la finalidad de transformar el calor ¿en qué? En trabajo. Entonces, eso va a ser el objetivo de un proceso térmico, ¿no? A través de la cantidad de calor que la energía interna va a producir esto un trabajo, ¿no? Un trabajo que se puede utilizar, como por ejemplo así, directamente, te voy a mencionar, la locomotora. Antiguamente hemos visto cómo prendían fuego a un líquido y este líquido se aprovechaba el vapor de ello, ¿no? Para empujar y mover sus anclajes, pues, ¿no? Que iba a la rueda del tren y hacía el movimiento, pues, ¿no? Entonces, ese calor térmico era aprovechado para hacer un movimiento ahí. Digamos, otro ciclo termodinámico. Es una sucesión de procesos en la cual permite evolucionar de un sistema de estado inicial hasta un estado final y para que vuelva a volver al final. Eso se le conoce también como el ciclo de Carnot. Vamos a verlo más adelante, así que no te preocupes. De manera que durante la relación del ciclo, parte del calor suministrado se convierte en calor. Vamos a verlo mediante gráficas aquí, cómo pasa por diversos procesos, ¿no? Puede ser un proceso de volumen constante, un proceso de presión constante. Volumen constante se le conoce como un proceso isócoro. Presión constante, isobárico y así, adiabático, isotérmico. Vamos a ver todos estos tipos de procesos, no te preocupes, pequeño. Te voy mencionando nada más para que tengas una idea de lo que vamos a hablar más adelante. Muy bien, como el sistema vuelve a su estado inicial, se tiene que el cambio neto de energía interna es nulo y el trabajo neto, la suma de los trabajos realizados en cada uno de los procesos. Este trabajo neto se va a representar como el área que está encerrada por este ciclo de Carnot en el plano de presión versus volumen, ¿ya? Este P versus V es presión versus volumen, ¿ya? Ahí está. Presión versus volumen. Entonces aquí vamos a tener, mira, lo conoce como te repito, como el ciclo de Carnot, ¿no? Mira cómo está en un proceso inicial, ¿no? Acá está la presión, el volumen. Vemos cómo el volumen, la presión va aumentando y el volumen también va aumentando ligeramente, la presión. El volumen sí está aumentando, pues, ¿no? Y acá disminuye la presión, entonces el volumen, pero sigue aumentando el volumen. ¿Qué pasó aquí? Ahora se está contrayendo, ¿no? Mira, imagínate que fuera una cápsula, pues, ¿no? La cápsula está aumentando el volumen, o sea, lo estás ampliando, como si lo estuvieras estirando, pues, ¿no? Estaríamos haciendo más grande la caja, ¿no? Una caja. Y luego acá seguimos estirando la caja, pero la presión está disminuyendo. Y luego, ¿qué está pasando aquí? Estamos comprimiendo la caja, pues, ¿no? Y aumentando la presión. ¿Te das cuenta, no? Y bueno, es un ciclo repetitivo, pues, ¿no? Es lo que sucede, pues, ¿no? Es como un acordeón, ahí está, míralo así. Como un acordeón, estira, amplía el volumen, luego se comprime, amplía, se comprime, amplía, se comprime, y así, pues, ¿no? Y ese trabajo de comprimir, estirar, comprimir, es el área generado por este ciclo, pues, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Si te das una cuenta, ¿no? Como un acordeón, mira, se estira el volumen,
se comprime. Se estira el volumen, se comprime. Y así está constituido este proceso termodinámico. Bien, espero que hayas entendido las partes preliminares. Sigamos, vamos a ver lo que es... Esta parte lo he agregado. ¿Sabes por qué? No le iba a agregar. En realidad lo agregué porque pensando en ti, ya que tú estás en un proceso de preparación, entonces es conveniente que sepas este pequeño concepto. Ya que más que nada, por esta parte de aquí, mira, por la parte que voy a pasar la parte última, por esta parte de aquí, mira, ahí está, por esto de aquí por el coeficiente adiabático. Esto es lo más importante de este capítulo. Estas dos líneas últimas, ¿no? Para gases monoatómicos y para gases diatómicos. Quizás lo vayas a ignorar, pero créeme que esto te puede servir, te puede salvar la vida en algún momento. ¿Ya? Este proceso para gases monoatómicos, comparación de lo que es el calor específico para la presión y para el volumen. Pero vamos a explicar lo que estamos definiendo ahorita. Valores específicos de los gases. Bueno, es el calor necesario para elevar la temperatura de un gas y depende de cómo se halle confinado. Por ejemplo, si el volumen se mantiene constante, el calor recibido por el gas se convierte totalmente en energía interna. ¿Me entienden, no? Si el volumen se mantiene constante, el calor que se recibe, todo este calor recibido, se va a transformar en energía interna. O sea, el trabajo va a ser cero, mejor dicho, elevando por lo tanto la temperatura. Debido a esto, para un gas se distinguen dos tipos de calores específicos. Primero, el calor específico, que es a presión constante, y el otro, el calor de volumen, que es el calor específico a volumen constante. Bueno, ya te imaginarás quién es la presión y el volumen, ¿no? Entonces, para el caso de gases es usual emplear el número de moles en vez de la masa, ¿no? Entonces se le va a conocer como masa molar. Razón por la cual se define un calor específico molar. Ahí está, ¿no? Calor específico molar. Y acá está el calor específico molar de esta C con una rayita que se define como la caloría, pues, ¿no? La cantidad de calor en joules, perdón, la cantidad de calor en joules, dividido entre el número de moles, ¿no? El mol, por variación de la temperatura, pues, ¿no? Donde recuerda que esta es la cantidad de calor expresada en joules, número de moles en mol, la variación de temperatura en grados Kelvin y el calor específico molar que va a ser su unidad, joules por mol por grados Kelvin, pues, ¿no? Simplemente es la definición que está aquí. Y ahora sí, el coeficiente adiabático va a ser esa división entre el calor molar de la presión, entre el calor molar de la volumen. Y esa relación se va a mantener equivalente al calor específico de la presión constante dividido entre el calor específico del volumen constante, y esto va a ser igual a 1. Y si en el problema te dice, para un gas monoatómico, entonces de frente dices que el coeficiente adiabático vale 5 tercios. Entonces la relación entre el calor específico de la presión y el volumen será así, pues, ¿no? Calor de la presión es como 5 y calor del volumen es como 3, pues, ¿no? Calor específico, bueno, de la presión constante como 5, calor específico del volumen constante como 3. Y si te hablan de un proceso de un gas diatómico, dirás que es 7 quintos, pues, ¿no? El calor específico de la presión es como 7 y el calor específico del volumen será como 5. Entonces, esta partecita te puede servir muchísimo para una resolución de ejercicios. Muy bien, habiendo visto esta parte, vamos a seguir. Y vamos a definir lo que ya habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Habíamos dicho la clase anterior, perdón, de la ley cero de la termodinámica, pues, ¿no? Del calor ganado más el calor perdido que era igual a cero, pero ahora vamos a ver lo que es la primera ley de la termodinámica. Así es, la primera ley. En todo proceso termodinámico, recuerda que ya lo hemos definido esto, se cumple que la cantidad de calor que se entrega o sustrae a un sistema va a ser igual al trabajo realizado por o sobre el sistema, más el cambio de correspondiente energía interna. Pues, ¿no? Acá sería triangulito, variación de la energía, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, mira, ahí está. Este triangulito, ¿ya? Un error ahí de tipeo. Vamos a corregirlo en 3, 2, 1, ya. Es la magia en Internet. Entonces, la cantidad de calor se define como el trabajo más la energía interna. ¿Ya? La energía interna, en este caso, ¿no? De un ciclo, pues, ¿no? Como te decía, un recipiente que está dentro, ¿no? De un gas. Bien, entonces, recuerda que esa es la cantidad de calor expresada en joules, el trabajo realizado en joules y la variación de esta energía interna, que es la energía cinética, vamos a decirlo, de las moléculas que están dentro de un recipiente, pues, ¿no? Y una aplicación de ello es esto, mira, lo que te mencionaba, pues, ¿no? Una locomotora, ¿no? ¿Cómo es que el movimiento del gas, ¿no? El trabajo generado por ese gas va a ser
que esto se comienza a mover, pues, ¿no? Este es el trabajo, ¿no? Como se mueve, se mueve, se mueve y da movimiento a este trencito. ¿Qué te parece, no? El calor de ahí, ¿no? El calor de la locomotora hace que el trabajo que se genere, ¿no? Se libere el gas y acá está el gas, ¿no? Liberándose, ¿no? Y chucu, chucu, ¿te acuerdas, no? Chucu, chucu, ahí está, ¿ves? Entonces, esto cumple con la primera ley de la termodinámica. Bien, ¿cómo podemos variar la energía interna de un gas ideal? Bueno, vamos a ver dos casos aquí puntuales, pero vamos a ver una regla práctica para cualquier situación. Variando su temperatura, la cual se va a lograr suministrar o extrayendo energía. Caso 1, cuando se transfiere energía en forma de calor. Entonces aquí vemos ¿no? Que se le entrega gas, entonces aquí va a generar un trabajo, ¿no? Entonces, este trabajo vamos a decir que está generado por el mismo sistema está generando el trabajo, entonces podemos decir que el calor entregado va a aumentar la energía interna, pues no, obvio. Y bueno, al aumentar el calor, las moléculas se van aumentando, pues no, entonces esto va a producir que se ocurra una presión, bueno, y haga un desplazamiento o un trabajo realizado por el sistema. Entonces se va a calcular como la fórmula de la primera ley de la termodinámica, pues, ¿no? Es la misma, ¿no? Calor igual al trabajo más la variación de la energía. Entonces recuerda que eso es la primera ley de la termodinámica. Ahora, ¿qué pasa en caso 2, no? Si se transfiere energía mediante trabajo realizado, ¿no? Bueno, aquí se está liberando gas, mira. Está liberando gas, pero hay un trabajo realizado por una fuerza externa, ¿es cierto? Una fuerza externa está generando el trabajo. Entonces, esto hace que la presión aumente. Bueno, las moléculas también van a aumentar, ¿no? Va a haber un cambio, aumento de energía, pues, ¿no? De la energía interna, pero se está liberando gas. O sea, se está perdiendo gas. Y el trabajo no es realizado por el sistema, sino sobre el sistema. Entonces acá vamos a decir que el trabajo es negativo, porque el sistema no está realizando el trabajo y el calor es negativo. Pero al aumentar la energía interna va a ser positivo. Entonces eso vamos a ver una regla práctica, pequeños, para estudiar esta parte. Pero acá vamos a decir que el trabajo suministrado va a ser igual a la variación de la energía más el calor liberado, que es también la primera ley, pero es una variante. Solamente que acá hemos puesto que el signo negativo, ¿no? Vamos a poner aquí, vamos a demostrarlo, mira. Te voy a enseñar aquí. Y lo que ha ocurrido es esto, mira. Tú sabes que la primera ley de la termodinámica dice que el calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo, ¿verdad? Y ya está, eso está acá perfecto. Pero como el calor se ha liberado, va a ser negativo. Como la energía ha aumentado, es positivo. Y como el trabajo ha disminuido, bueno, no, perdón, el trabajo no es generado por el sistema, sino sobre el sistema, entonces es negativo, ¿no? Entonces acá este menos lo pasamos por el otro lado y esta variación de energía lo dejamos ahí, este menos de ahí lo pasamos al otro lado y esto es lo que hemos tenido aquí, mira. ¿Te das cuenta, no? Es lo mismo que hemos tenido ahí. Es una aplicación, mira, de la primera ley de termodinámica, pero para procesos cuando el trabajo es realizado sobre el sistema y el calor ya no se entrega, sino todo lo contrario, se libera, ¿no? Se pierde, por así decirlo, ¿no? Se está perdiendo calor. Pero eso lo vamos a explicar en una super regla práctica y que te va a ayudar muchísimo a entender cuándo utilizar negativo, cuándo utilizar positivo para cualquier momento en el sistema de termodinámico, ¿no? A ver. Ahí está, mira, regla práctica. Tengo un sistema termodinámico, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente, pues, ¿no? Si el sistema realiza el trabajo, entonces va a ser positivo. Pero si otra fuerza hace el trabajo del sistema, entonces el trabajo es negativo, ¿no? Entonces, en otras palabras, pues, ¿no? Si el sistema realiza el trabajo, es positivo. Pero si el sistema no realiza el trabajo, sino lo hace una fuerza externa, puede ser tú, una persona empujando, ¿no? Empujando, presionando el pistón, pues, ¿no? Haciendo que la energía mecánica aumente. Pero bueno, si el trabajo es generado sobre el sistema, negativo. Y así lo vamos a decir, mira, trabajo positivo cuando es realizado por el sistema y trabajo negativo cuando es realizado sobre el sistema. Vamos con el calor. El calor es positivo si es que se le entrega calor, o sea, si el sistema está ganando calor, mejor dicho, ¿no? Si nosotros le estamos dando, toma calor, toma calor, toma calor, ya, bueno, perfecto, estamos ganando, es positivo. Pero si el sistema libera calor, o sea, en vez que gane, lo pierde más bien, entonces la cantidad de calor va a ser negativo. Entonces vamos a decir aquí que el calor ganado es positivo y el calor perdido va a ser negativo, ¿no? Ganado por el sistema, perdido sobre el sistema, ¿no? Y también en consecuencia de esto,
tenemos que analizar, pues, ¿no? Si la energía interna está aumentando o si está disminuyendo, pues, ¿no? Entonces también hay que ver eso, si la energía interna aumenta o disminuye, pues, ¿no? Positivo si es que aumenta, negativo si es que disminuye. También lo vamos a analizar así. ¿Sí? Entonces, con esta regla, esta super regla práctica, te va a ayudar muchísimo a entender y plantear un problema en situaciones diferentes que nos traigan, ¿no? En este caso, cualquier ejercicio de proceso termodinámico en un sistema, pues, ¿no? Bien, vamos a ver el proceso termodinámico simple. Como te mencionaba, procesor, dije proceso. Vamos a corregirlo, ¿ya? 3, 2, 1. Listo. Entonces, el proceso isócoro, ¿no? Lo que te he mencionado. Esto significa un proceso isócoro que es volumen constante. ¿Ya? Es un volumen constante, nada más. El trabajo, al ser volumen constante, no va a haber trabajo. Tiene lógica, pues, ¿no? Porque no se mueve. No se mueve el pistón, por así decirlo, pues, ¿no? Vamos a dibujar esta parte para que se entienda bien, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Un proceso. Entonces, aquí este pistón, bueno, esto es lo que decía, ¿no? Este pistón, esa tapita. Entonces, para que genere un proceso termodinámico, un trabajo, esto debería moverse, pues, ¿no? Debería moverse cierta distancia, ¿no? Si se mueve cierta distancia, entonces eso genera un trabajo, pues, ¿no? Porque está aumentando aquí, aumenta la energía interna, bueno, libera calor o se agrega calor, etcétera. Pero si se mantiene en el mismo lugar, ¿no? Si se mantiene, eso en un proceso isócoro, el volumen sigue siendo el mismo, porque acá no ha cambiado el volumen del recipiente, sigue siendo el mismo, no aumenta ni disminuye, entonces es un trabajo cero. Sí, es un trabajo cero, no ha aumentado esto, sigue en el mismo punto, sigue en el mismo punto, no se mueve, no se mueve. Entonces, si no se mueve, no puede generar trabajo. Ahí está, no se mueve. Entonces, esto de aquí tenemos la gráfica, mira. La presión puede aumentar o puede disminuir, ¿no? La presión, acá está la presión, pero el volumen se mantiene en el mismo punto, ¿no? O sea, el trabajo es cero, porque no genera movimiento en el pistón. Otro proceso isobárico, esto es cuando el volumen, la presión es constante. La presión es constante, entonces el trabajo va a ser igual al área generada por el gráfico debajo de la recta de la presión. Por ejemplo, aquí, mira, la presión, el punto inicial aquí, la presión final aquí, ha habido una dilatación, pues, ¿no? De volumen, en este caso está aumentando, dependiendo cómo vaya el ciclo, pues, ¿no? Pero el trabajo va a ser por debajo de esa línea de la presión, va a ser el área, ¿ya? El trabajo va a ser igual al área. Entonces, si tú calculas ahí, la presión, bueno, la altura, en este caso, ¿quién sería la altura? La altura sería la presión P sub 0. Y en este caso la base sería la diferencia de los volúmenes, pues, ¿no? Volumen final y volumen inicial. Justamente lo que tengo aquí, pues, ¿no? El trabajo es la presión sub 0 multiplicado por la diferencia de volumen, ¿no? Volumen final menos volumen inicial. Bien, sencillo, ¿verdad? Siguiente ejercicio que diga, siguiente proceso sería proceso isotérmico. En el proceso isotérmico, vamos a decir que es a volumen, que es temperatura constante, y aquí está, pues, ¿no? Temperatura inicial, mira cómo está, esta es la recta, bueno, la gráfica de la temperatura constante. Quizás es algo, bueno, se dice que es una línea exponencial, por eso es que sale así. Entonces aquí vemos que también para un proceso térmico, el trabajo va a ser igual al área generada por debajo de la gráfica, pues, ¿no? En este caso aquí, ¿no? No es isobárico, no es esto. Pero, bueno, aquí simplemente vamos a calcular con esta fórmula, 2,3 por la presión inicial, por el volumen inicial y el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial, ¿no? Bueno, así también con el logaritmo neperiano, también lo tenemos aquí, presión inicial, volumen inicial, ¿no? Por el logaritmo neperiano de la razón entre volumen final entre volumen inicial. Bueno, esta fórmula generalmente no la vamos a aplicar nosotros, ya que es una matemática un poquito más extensa, ¿no? Pero para tener como referencia sí nos sirve bastante. Proceso adiabático, ¿no? La cantidad de calor es nulo, no hay calor aquí, y se ve también muy parecido a lo que es la isotérmico, pues, ¿no? Es muy parecido en realidad. Y aquí el trabajo se calcula como la presión final multiplicado por el volumen final. Una diferencia, ¿no? Una diferencia entre ¿no? de la final e inicial. Pues, ¿no? El producto inicial y el producto final.
entre 1 menos este símbolo. ¿Recuerdas que era este símbolo? Así es, pues, ¿no? Es la constante de adiabático, pues, ¿no? Para gases diatómicos o gases monoatómicos, pues, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, pues, ¿no? El coeficiente adiabático. Muy bien. Entonces, como ya hemos visto toda esta parte, todos estos procesos, esta es la parte más importante que debes saber a nivel académico, pero no te olvides que en este tema no solamente está la parte práctica, ¿no? Sino también tienes que saber la parte teórica. Y por ello vamos a ver una pequeña definición de lo que es la segunda ley de la termodinámica. Bueno, vamos a ver algunas observaciones. Como el cambio de energía interna solo depende del estado final e inicial, siempre se puede relacionar con el cambio de energía interna en un proceso isócoro, entre las mismas temperaturas. La isoterma, en el plano presión-volumen, es una curva simétrica respecto a la bisectriz del primer cuadrante. La adiabática es una curva más inclinada que la isotérmica, es decir, su pendiente varía más rápidamente. Bueno, aquí es una diferencia, ¿no? Se parecen, pero no son iguales, ¿no? La curva adiabática y la curva isotérmica, ¿no? Máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica. Una máquina térmica, bueno, es un dispositivo que convierte energía térmica en otras formas útiles de energía, como la energía eléctrica y mecánica, cuya finalidad va a ser transformar el calor en trabajo. ¿Cuál es la función de esta máquina térmica que transforma lo que es el calor en trabajo? Bueno, primero, se absorbe calor de una fuente a alta temperatura. La máquina realiza un trabajo. Libera calor a una fuente de temperatura más baja. Y acá tengo el proceso, pues mira, donde acá tenemos la fuente, ¿no? Temperatura alta, transfiere calor a una máquina y se realiza un trabajo útil, ¿no? Un trabajo que se va a utilizar. Este calor 2 se va a un subdinero, pues, ¿no? Una temperatura baja es lo que menciona aquí, pues, ¿no? Donde se tiene que el trabajo neto se va a calcular así, ¿no? Que va a ser menor a la diferencia, ¿no? A la diferencia de los calores que están aquí, ¿no? Va a ser menor. Donde la desigualdad caracteriza las máquinas reales y la igualdad de las perfectas o ideales, ¿no? Esto, como te repito, esta parte de aquí es para que lo tengas un concepto que te puede servir, porque recuerda que a veces es una pregunta de examen de admisión, una pregunta que tú vayas a resolver, no solamente es práctica, sino también es teórica. Bueno, la eficiencia. Bueno, la eficiencia de una máquina térmica se obtiene mediante la relación entre el trabajo realizado y la energía recibida del foco caliente. En este caso, pues, ¿no? Mira, entonces va a ser igual al trabajo útil entre el calor primero. O también entre la diferencia de estos dos, ¿no? Entre el calor inicial, pues, ¿no? O también, bueno, acá si lo dividimos entre cada uno de ellos, es una consecuencia nada más, ¿no? Entonces, esta es la eficiencia de una máquina térmica. ¿Cómo se puede calcular? Y bien, pasemos a la segunda ley de la termodinámica. Bueno, como se ha visto en la primera ley, es aplicación de la conservación de la energía, ¿no? Lo que habíamos visto. Pero no afirma nada respecto al curso que toman los acontecimientos en el universo. Se conserva la energía cuando cae una piedra y su energía potencial gravitatoria se transforma en cinética, lo que hemos visto en conservación de energía mecánica, ¿no? Pero al chocar la piedra en el suelo y al llegar al reposo, su energía cinética se transforma en energía térmica. Claro, es una consecuencia que no hemos visto, pues, ¿no? También, entender eso, que se transforma en calor. Sin embargo, una piedra que se encuentra en reposo sobre el suelo nunca cambia la energía térmica de ella y de la vecindad de la energía cinética. Y sale disparada hacia arriba, o sea, sin perder calor. La primera ley no excluye esta posibilidad, ¿no? Ya que, ¿no? Si cae un cuerpo y choca el piso, entonces, y es lo mismo que si del piso sube hasta el mismo punto, entonces la energía mecánica se va a conservar, pero no se ha estudiado la posibilidad de que cuando cae al piso y choque, ¿no? El choque no solamente se ha perdido energía de gravitatoria, sino también energía del sonido, energía del calor y todas esas consecuencias, pues, ¿no? Ya que este proceso inverso también conserva la energía, pero tal proceso no ocurre, pues, ¿no? No hay una conservación ahí. El calor fluye, ¿no? Entonces, para explicar todo esto, la definición es esta. El calor fluye espontáneamente de un objeto caliente a otro frío, y no a la inversa. En virtud de esto, es imposible que un proceso cíclico se transfiera calor de un cuerpo de baja temperatura a un cuerpo de alta temperatura, a menos que se efectúe un trabajo externo sobre el sistema que efectúa el ciclo. Entonces vamos a ver las conclusiones de la segunda ley de la termodinámica. Una máquina térmica no puede tener un rendimiento al 100%, ¿no? Lo plantea Kelvin y Planck. Es imposible para cualquier proceso tener como único resultado la transferencia de calor desde un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Como te repito, pues, ¿no?
un cuerpo puede caer de una altura determinada, pero al chocar el piso produce un calor, ¿no? Pero no es lo mismo que del suelo se lance un cuerpo hacia arriba. Ya no ocurrió lo anterior. Y esto es lo que dice aquí, pues, ¿no? Entonces, es imposible que para cualquier proceso tener un único resultado. Entonces, vamos a ver lo que es el ciclo del Carnot, que te había mencionado inicialmente. ¿Recuerdas? Ciclo de Carnot. Ciclo teórico que te va a permitir a una máquina ideal, ojo, ideal, transformar la mayor cantidad de calor de trabajo. Es decir, es el ciclo máximo de eficiencia. Está constituido por dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Y aquí está, pues, ¿no? Proceso isotérmico, ¿ves? Ahí está. El A, B y C y D. A, B y C y D son procesos isotérmicos. Y el proceso de D hasta A y de B hasta C es un proceso adiabático, pues, ¿no? Y ahí está un calor, ¿no? El calor de la máquina, pues, ¿no? Acá está el calor 1 y el calor 2, ¿recuerdas? El que está al trabajo útil de la máquina, ¿no? Trabajo útil, y acá está la que se libera, pues, ¿no? Con un calor menor, pues, ¿no? Y simplemente para calcular el trabajo de todo este proceso, vas a calcular el área que está dentro de este proceso del ciclo de Carnot. Nada más. Calculas el área que está dentro y ese será el trabajo. Así de sencillo. Entonces, de A hasta B, como te repito, es el proceso isotérmico, de B hasta C es el proceso adiabático, de C hasta D el proceso otra vez un proceso isotérmico y D hasta A es un proceso adiabático. Como te decía en las observaciones, el proceso adiabático es más, ¿no? más pronunciado su pendiente que la del proceso isotérmico. Es una diferencia para ver en este plano, ¿no? De presión-volumen. Bien, cuando una máquina térmica trabaja con este ciclo, obtiene un trabajo neto máximo como una cantidad de calor suministrada a la sustancia de trabajo, ¿no? Se observa que en este ciclo la variación de la energía interna es igual a cero, entonces la eficiencia máxima que se logra en este ciclo es determinada por la siguiente ecuación, ¿no? La que vamos a ver aquí. Además, el trabajo neto va a ser la diferencia de los calores, ¿no? En esta máquina que se está viendo, pues, ¿no? Simplemente. Y vamos a tener en cuenta esta observación muy importante, tener en cuenta de que las unidades con las cuales se está trabajando en el caso de las gráficas, observar el sentido del proceso, es decir, si existe una expansión del proceso o una comprensión del proceso, ¿no? Ten muy en cuenta esto, ¿ya? Las unidades van a ser muy importantes aquí. Y recuerda que estamos trabajando con el sistema internacional, ¿ya? Entonces, el calor no lo estamos midiendo en calorías, no, lo estamos midiendo en joules. La temperatura no es grados Celsius, sino grados Kelvin. Así que ten en cuenta esos detallitos. Muy bien, pequeño, vamos a resolver algunos ejemplitos. Sé que me he expandido bastante la parte teórica, pero es necesario, te digo, ya que esto te va a ayudar muchísimo a aprender sobre este concepto de la termodinámica, ¿sí? Creo que también se habla en el curso de química, pero se ve desde otro enfoque, pues, ¿no? Acá el enfoque físico que le damos es diferente. En cierto proceso químico térmico, hablando de químico, mira, un técnico de laboratorio suministra 300 joules de calor. Suministra, ¿no? Entrega a un sistema. Si se observa que la energía interna del sistema aumenta en 70 joules, ¿cuál es el trabajo realizado por el sistema? El sistema realiza el trabajo. Perfecto. Perfecto. Entonces, sabemos que por la primera ley de la termodinámica, el calor entregado o suministrado, ¿no? Va a ser igual a la variación de la energía interna, que está aumentando, más el trabajo, perdón, producido por el sistema. Perfecto, todo es positivo, ¿no? Porque estamos evaluando el signo, recuerda. Cuando es suministrado o entregado, esto es positivo. Cuando la energía interna aumenta, positivo. Y cuando el sistema realiza el trabajo, también es positivo, pues, ¿no? Entonces, perfecto. La fórmula es directa. Sería 300 es igual a la variación de interna que vale 70 más el trabajo que realiza el sistema. ¿Ves? Entonces, si tienes bien en cuenta el signo, mira, sale de inmediato, ¿no? Por la primera ley de la termodinámica. Ahí está, mira, pequeño, facilito, ¿no? Quizás la teoría está complicadita y por ahí algunos conceptos que están un poquito fofo, pero entonces la aplicación de la primera ley de la termodinámica es súper sencillo. Solamente tener esa regla práctica que te mostré inicialmente, ¿no? Dos, mira, así de sencillo está. Dice, un gas encerrado recibe, ¿no? Recibe, o sea, está ganando, ¿no? 1500 calorías, ¿no? Estamos hablando de calorías, pero nosotros no trabajamos en calorías, ya te dije, ¿no? Acostúmbrate que aquí en termodinámica
Vamos a trabajar en joules. Por lo tanto, si yo tengo calorías y quiero pasarlo a joules, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo, pues, ¿no? Entonces, vamos a dividir porque yo quiero en joules el calor, 1500 entre 0,24. Bueno, esto sí es un poquito difícil, ya que para dividir esa cantidad, sí, nos vamos a complicar muchísimo. Pero bueno, tú eres un pequeño campeón en esto y no creo que vayas a tener dificultades en dividir. Yo sí lo voy a dividir, a ver, saldría 6250, ¿no? Más o menos aproximadamente. Entonces, pasa para arriba, ¿no? Entonces, una simplificación. A ver, vamos a hacerlo por aquí, 1500 sobre 24 sobre 100, acá sobre 100. Cuarta 6, cuarta 25, sexta aquí, sexta por aquí, sería 250, ¿ves? 25 por 250, 6250, ahí está, ¿ves? Entonces ya tenemos ahí el calor, que entrega, ¿no? Su energía interna aumenta, dice, ¿y qué cantidad realiza el gas? Perfecto, pequeño. Entonces, esta es la primera ley de la termodinámica, que sería el calor entregado, la variación aumenta la energía interna y el trabajo que realiza el sistema. El calor ya lo hemos calculado, 6.250, la variación de la energía interna es 420 y el calor que va a generar, bueno, sería 400, pasa a restar, pues, ¿no? Pasa a restar y vamos a decir que esto es 5830 joules. Ahí está el trabajo que genera el sistema, pues, ¿no? 60 y 50 bien. Muy bien, entonces ya habiendo visto esto, está fácil, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Un gas ideal experimenta un proceso de presión constante, un proceso isobárico, ¿no? De 4 por 10 a la 4 pascales, mira. Desde un volumen inicial de 10 a la 3 metros cúbicos hasta un volumen final. Si el calor transferido, ¿no? Acá aquí podemos calcular hasta este punto el trabajo, ¿no? El trabajo de esa gráfica. Pero como no es gráfica, pero nosotros ya sabemos que es la presión constante multiplicado por el volumen final menos volumen inicial, pues, ¿no? Ese es el trabajo del proceso. Vamos calculando antes de seguir leyendo. Entonces, el trabajo sería 4 por 10 a la 4, multiplicado por la variación del volumen, que sería 5 por 10 a la menos 3, menos el inicial, que es 10 a la menos 3, nada más, pues, ¿no? Así digo, mira, sería 4 por 10 a la 4, acá es 5, acá es como si fuera 1, 5 menos 1, 4, por 10 a la menos 3, ¿no? Se mantiene constante el 10 a la menos 3, ya que son semejantes. 4 por 4, 16. 4 menos 3, porque se recuerda que bases iguales a los exponentes se suma. 10 a la 4, 10 a la menos 3, 10 a la 1. 4 por 4, 16, por 10 a la 1, 160 joules. ¿Sí? Vuelvo a repetir, mira, 4 por 4, 16, 10 a la 4 con 10 a la 3 se resta, ¿no? Por ser bases iguales, los exponentes se suma, te queda 10 a la 1, y es como si fuera 10, 16 por 10, 160, ¿no? Lo ponemos de frente, para que entiendas un poquito esto que está ocurriendo, pues, ¿no? Dice, si el calor transferido es de 310, haya la variación de energía interna del gas en joules y el trabajo realizado. Bueno, el trabajo realizado por el sistema ya lo hemos calculado. El sistema ha realizado este trabajo. Ahora, el calor transferido, ¿no? Nos dice que es 310, o sea, el calor que necesita, ¿no? El calor suministrado sería 310. Entonces vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica. Entonces aquí no hay problema porque el calor transferido va a ser positivo. La energía interna realizada también va a aumentar, ¿no? Entonces acá no hay problema en signos todavía. El calor es 310 porque es el que suministra, el que se entrega. La variación de energía interna es lo que me piden calcular. El trabajo ya lo hemos calculado, acabamos de determinar 160 en la segunda pregunta. Pasa a restar, por lo tanto, la variación de la energía interna será de 150 joules y está aumentando, ¿no? Porque no sale positivo, ¿no? Aumenta y la cantidad de calor también es suministrada, positivo y el trabajo también realiza el sistema, pues, ¿no?
también positivo. Muy bien, ejercicio número 4. Uy, mira, hay el trabajo realizado por el gas ideal en este ciclo mostrado. Este es un ciclo de Carnot, ¿no? Y si queremos calcular el trabajo, recuerda que el trabajo simplemente es, ¿no? Recuerda que el trabajo simplemente es el área de la gráfica, pues, ¿no? Si yo calculo el área que está en la gráfica, entonces ese es el trabajo, nada más. Entonces acá vamos a decir que el área, el trabajo realizado es igual al área, nada más. Entonces, si nosotros vemos en la gráfica, aquí la distancia entre separación de 2 y 4 es 2. Entre 5 y 10 es 5. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, simplemente el área, diremos, base por altura sobre 2. 2 por 5 sobre 2. ¡Qué facilito, mira! Entonces, si vemos un ciclo de Carnot, de frente 5 joules, ¿no? Lo que sí tienes que tener en cuenta es la parte teórica. Por ahí algunas cositas que hemos venido explicando, sí, eso tenerlas claras, pues, ¿no? Pero facilito, pues, ¿no? Ah, mira, pequeño, otra cosa que olvidaba. Aquí hay un pequeño error, porque aquí no me había percatado que está en kilonewton. Kilo. Ah, entonces este no es 10. Este es 10.000. 10.000 pascales. Este no es 5. Este es 5.000 pascales. Este 2 y 4 está bien la unidad. Entonces, justo la advertencia que yo te daba en la última diapositiva de la parte teórica te decía, cuidado con las unidades. Cuidado. Entonces acá no es, acá 2 está bien, pero acá no es 5, acá es 5.000, porque es 5 kilopascales. Entonces 2 por la altura que es 5.000 sobre 2, mira. De acá el 2 se elimina y en realidad sería 5.000 joules. Pero, pero, tú puedes, en vez de poner 5.000, 5 kilojoules. Ahí está la respuesta. Esta es la verdadera respuesta. No era la anterior, miren. No era 5 joules, sino 5.000. Mira qué diferencia entre 5 y 5.000. Bien, último ejercicio. ¿Ya? Y con esto creo que vamos Uy, mira, ¿qué dice aquí? Un niño comprime, o sea, la fuerza del niño es de 250 newtons. Lo comprime lentamente, ¿no? O sea, vamos a decir, cuando esa palabrita dice lentamente la fuerza, entonces una fuerza constante, ¿no? Fuerza constante, la 250. Disminuyendo el volumen del recipiente de 10 a la menos 3, debido a ello, el recipiente se libera 5 calorías. Determina el incremento de la energía si el pistón tiene una sección recta de 10 a la menos 2 metros cuadrados. Entonces, mira qué interesante, ¿ah? Tenemos aquí el calor, de ello libera calor. Entonces, vamos a ver los signos, ¿ya? Si el calor es liberado, entonces el signo es negativo, ¿no? Entonces ya tenemos que el signo es negativo, ¿ya? Ahora, el trabajo, ¿quién lo realiza? Lo realiza una fuerza externa, por lo tanto el trabajo es negativo. Entonces aquí, si queremos saber, ¿qué nos dice acá? Determina el incremento de energía interna. Entonces acá el incremento, la variación va a aumentar, pues, ¿no? Va a aumentar. Luego, entonces la fórmula, como sabemos nosotros, la primera ley de la termodinámica, que es el calor, va a ser menos, va a ser igual al trabajo menos, más la variación de la energía. Entonces podemos decir aquí que el trabajo va a ser igual a la variación de la energía más el calor. Pero el trabajo es igual a, bueno, en este caso sería la presión por la diferencia de volumen, pues, ¿no? ¿Recuerda que habíamos visto esto? Por aquí, vamos a hacerlo por aquí en un apartado. Pero negrito, vamos a hacerlo ahorita. El trabajo, recuerda que habíamos dicho que es la presión, ¿no? Multiplicado por la variación del volumen, pues, ¿no? Para un proceso isotérmico, perdón, isobárico, ¿no? Y justamente esta es presión constante, ya que, ¿por qué es presión constante? Porque el joven está presionando lentamente. Entonces hace que la fuerza sea constante y por lo tanto la presión es constante. ¿Recuerdas que en el capítulo que habíamos visto, ¿no? De hidrostática, ¿no? Hidrostática habíamos visto cómo calcular esa presión constante. Claro que sí. ¿Cómo se calcula? Fuerza entre área. Ahí está, fuerza entre área, mira. Fuerza entre área, multiplicado por la variación del volumen, ¿no? Bien, calculemos esto. Fuerza tenemos que vale 250 newton, dato el problema. Dividir entre el área, la sección vale 10 a la menos 2. Y la variación del volumen me dice que 10 a la menos 3, mira. Ya está. Simplificamos aquí.
Acá sería, simplificando arriba 10 a la menos 2 o 10 a la menos 3, sería 10 a la menos 1, ¿no? Me queda 10 a la menos 1. Y con este 250, bueno, simplemente le quito el cerito. Por lo tanto, el trabajo será de 25 joules. Ahí está, ya calculé el trabajo realizado por el pequeño. El trabajo del pequeño es 25 joules. Ya tengo el trabajo. Entonces, aquí tengo el trabajo, vamos a ir reemplazando. Ah, pero otra cosita me faltaba. ¿Qué me faltaba? ¿Qué me están dando en calorías? El calor liberado es de 5 calorías, pero yo no necesito en calorías, yo necesito en joules. Entonces, ¿qué hago? Lo divido entre 0,24, pues, ¿no? Porque recuerda que una caloría, un joule, perdón, por aquí hay que ponerlo, hay que recordar eso, que siempre tener en cuenta, que un joule equivale a 0,24 calorías, ¿no? Importante para la conversión de calorías a joules de joule a caloría, pues, ¿no? No va a servir bastante. Entonces aquí este 100 pasa arriba, sería 500 sobre 24. Bueno, voy a dejarlo ahí, me parece, o podemos sacarlo en decimales. En decimales un aproximado sería, pues, más o menos 20,83, ¿no? Vamos a ponerle 20,83, 83,333, ¿no? Joules, ya está. Y ya tenemos ahí 333 periódico puro. 20,83 se queja. Bien, como ya tenemos el calor, ya tenemos el trabajo, vamos aquí. El trabajo es de 25. La variación, lógico que va a aumentar. El calor, 20,83. Entonces pasa a restar simplemente, ¿no? Pasa a restar. Bueno, sería, por lo tanto, la variación de la energía interna va a ser igual, un aproximado de 4,17 me parece, ¿no? Sí, 4,17 joules. Y ahí está. Es un aproximado, pues no muy cercano. En realidad debe ser 4,1666666, pero ya bueno, lo aproximamos al décimo más cercano, pues no, 4,17. Y pequeños, con esto hemos finalizado la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido muchísimo la parte, no solamente la parte práctica, sino la parte teórica. Es muy importante para entender toda esta parte de la termodinámica, que no solamente, como te repito, se ve en química, ¿no? Y hay un video de repente que te gustaría seguir aprendiendo, ¿no? Un video de Stephen Hawking que nos habla también de todas las energías presentes, ¿no? Bien, pequeño, ahí me voy a quedar. Cuídate mucho, ¿no? Nos vemos la siguiente clase. Fue un gusto. Hasta la siguiente clase.